Amados hermanos, sean bienvenidos a nuestro culto de adoración familiar por aniversario de la Iglesia. Comunidad Cristiana Casa Alabanza, como asociación religiosa de un solo corazón con gratitud a Dios, nos reunimos en esta hora vía online, en este culto de consagración familiar junto a tu apreciable familia. Informamos que como iglesia y en obediencia a los preceptos bíblicos, hoy nos reunimos como familia de la fe, obedientes al llamado amoroso de Dios, que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, seguros de experimentar el amor fraternal aún a distancia. Ante la incertidumbre que este mundo sigue experimentando, como iglesia socialmente responsable, este culto lo realizamos sin congregación presencial, unidos por el Espíritu Santo. Amada Iglesia, Dios, demos gracias, porque en este año, en cada día y reunión, hemos recibido de sus ricas y abundantes bendiciones, como su perdón, protección, ánimo, gozo, provisión, salud, etc. Sigamos como familia de la fe e iglesia, firmes y fieles a nuestro gran Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, hoy y siempre. Amén. La Iglesia, la familia de la fe. Amados hermanos, qué glorioso es aceptar la invitación y acercarnos a escuchar las palabras de nuestro Dios, participando en este día tan especial para nosotros que celebramos el aniversario de esta iglesia. Gracias a nuestro Dios porque se ha anunciado el reino de su paz, su misericordia y la victoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Estamos alegres y agradecidos porque en este tiempo y a lo largo de estos años, Dios no nos ha dejado. Él ha respaldado su palabra y ha dado bendición a su pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso que en la iglesia, como otros años, se ha celebrado como un domingo, como hoy, con manteles largos, como se dice, invitando a toda la iglesia a comer, y hemos estado alegres, oyendo testimonios. También hemos tenido tiempos difíciles, aún en este tiempo de celebración. Este año, por ejemplo, el año pasado también se tuvo que suspender por esta pandemia. Pero no podemos dejar de reconocer el beneficio de nuestro Dios en nuestras vidas. Por eso estamos agradecidos y celebramos la gloria de Dios. Gracias, Padre, por Casa de Alabanza. Yo les invito a que juntos oremos al Señor. En esta hora, Señor y Dios, desde tu santuario, nos reunimos como iglesia en este culto de acción de gracias por un año más de servicio a ti, celebrando tu gloria junto a nuestros hermanos que se encuentran en sus hogares, pidiendo que tu gloriosa presencia nos inunde por tu Espíritu Santo derramando en nuestras vidas. Recibe la adoración que te corone y te honre. Responde a nuestras oraciones que presentamos ante ti, que la proclamación de tu palabra acrecente nuestra fe en ti y prosperes todo cuanto hagamos. Te rogamos que perdones todo pecado y nos libres de toda maldad. Agradecidos por la respuesta de bendición que otorgas a quienes confiamos y esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en comunión contigo, Padre y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bien, vamos a la primera lectura de este día, que está en Jeremías capítulo 30, y vamos a leer los versículos del 19 al 22. Y dice así: y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores.
de ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Amén. Vamos a participar de la alabanza a nuestro Dios en este día. Solo pudiera estar en tu casa, Señor, cada día. Si tan solo pudiera contemplar, oh Señor, hoy tu hermosura, por tanto sobre mí tu capa, porque en ti está mi esperanza. No me pidas que me vaya, que me aparte de ti, porque donde quiera que tú iré yo junto a ti. Tu pueblo será mi pueblo, y tú serás mi Dios. Oh Jehová, escucha mi clamor y llévame a ti. Solo pudiera estar en tu casa, Señor, cada día. Si tan solo pudiera contemplar, oh Señor, hoy tu hermosura, sobre mí tu capa, porque en ti está mi esperanza. No me pidas que me vaya, ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú allí iré yo junto a ti. Tu pueblo será mi pueblo, y tú serás
Y la segunda lectura de este día está en Efesios capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 17 al 22. Leamos juntos. Y dice así: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Amén. Bien, vayamos al mensaje de este día. Dios los bendiga a todos en esta mañana. Vamos nuevamente el día de hoy a meditar la palabra de nuestro Dios. Hoy domingo especial para nosotros como iglesia, Casa de Alabanza, cumpliendo 28 años de vida como iglesia, agradecidos con Dios por lo que ha estado haciendo siempre en nuestras vidas. De verdad nunca nos imaginamos cuando le aceptamos, nunca nos imaginamos cuando decidimos comprometernos con Él, que el Señor estaría un día usándonos como lo ha estado haciendo y que nos permitiría tener esta congregación. Pero ha sido hermoso, ha sido de verdad maravilloso ver cómo el amor de Dios se ha derramado en muchas gentes y en muchas personas. Hemos visto a muchos hermanos llegar y a muchos irse, sí, pero las ovejas son del Señor. Lo más importante y lo más hermoso es que su palabra ha sido sembrada y que a su debido tiempo Dios pedirá cuentas a cada quien, tanto a nosotros como pastores, tanto a las ovejas, porque dice que Él juzga entre oveja y oveja. Vamos a meditar la palabra del Señor. El tema de hoy lo hemos estado anunciando: la iglesia, la familia de Dios. Somos una familia. Y vamos a meditar sobre este tema. Te invito a que abras la escritura en el libro de Efesios en el capítulo 2. Vamos a tomar una parte de esta sección del versículo 17 al versículo 19. Vamos a leer este pasaje donde el apóstol Pablo habla a los efesios y habla del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de su trabajo de reconciliación por medio de la cruz. Y está hablando de Jesucristo que vino dice el versículo 15, a abolir aboliendo en su carne, dice, las enemistades de la ley, de los mandamientos, para crear, dice, en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Pero quiero tomar los versículos 17 en adelante de este capítulo 2. Espero que lo tengas ahí. Versículo 17, lo voy a leer, síguelo con tu vista, con reverencia, es la palabra del Señor. Dice así, refiriéndose a Jesús: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada. Qué hermoso. Por medio de él, lo vuelvo a leer, por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, expresa la Escritura, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, dice la Escritura, de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos miembros de la familia de Dios.
Di en esta hora, yo soy un miembro de la familia de Dios. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias porque, Señor, cuando tú entregaste tu vida por nosotros y cuando tocaste a la puerta de nuestro corazón y te revelaste a nosotros y te recibimos, Señor, ya no nos hiciste extranjeros, ya nos hiciste conciudadanos, dice la Escritura, ya nos hiciste miembros de tu familia, y te damos gracias porque esta iglesia es una familia local, porque hay una familia universal, una familia invisible, pero esta familia es visible. Casa de alabanza, la familia local. Gracias, Dios. Queremos meditar en tu palabra en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Amén. Dice el versículo 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos o de los santos. Aquí la palabra no nos dice cómo, como ciudadanos o como miembros. Aquí la palabra nos dice que somos miembros, que somos ya parte de la familia de Dios. Una familia no se puede concebir, no se puede conceptuar, no se puede dar si no ha existido un padre antes. No se puede lo mismo concebir, conceptuar, como lo quieras llamar, si no ha habido la figura de una madre. No hay una familia, quiero decirlo, o sea, hay familias que están separados, pero en el origen hubo una madre, hubo un padre, y de ahí surge la familia. Pero no puede haber una familia si no hay hijos. Una familia sin hijos solamente es un matrimonio, pero no una familia completa como tal. Para que exista una familia está la figura paterna, la figura materna y los hijos. Eso es una familia. En lo espiritual, toda iglesia es una familia. En lo espiritual, hay familia visible y familia invisible. La familia invisible, la iglesia invisible, es la iglesia universal de Cristo. Pero la familia o la iglesia local es la familia visible. Y todo cristiano, todo aquel que se dice ser hijo de Dios, tiene que ser parte de una familia. Es parte de la familia invisible, pero tiene que ser parte de una familia visible, parte de una iglesia local. Cuando un hijo nace en un seno familiar, se puede decir. Pero ese hijo, si no es registrado, mientras no van los padres al registro civil y dicen, este es nuestro hijo, nació en fecha tal y queremos registrarlo, todavía no puede adquirir todos los derechos que representa el ser parte de esa familia. Hasta que es registrado, se le dan los apellidos de la familia y entonces adquiere todos los derechos legales como miembro de la familia. Eso es lo que tiene que suceder espiritualmente en la vida de nosotros y ha sucedido en la vida de nosotros. Hemos visto a lo largo de todos estos años, como hace rato mencionaba, a muchos. Hemos conocido a muchos hermanos. Y quiero decirte que unos han estado aquí, otros han ido allá, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tan importante es, quiero decirte,
cuando las personas deciden ser parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia local representa, y vamos a ver más en un momento más, tres aspectos muy importantes. ¿Cómo se es parte de la iglesia local? ¿Qué beneficios se adquieren de tener esa membresía o ser parte de esa iglesia local? ¿Y qué responsabilidades se adquieren al pertenecer a esa iglesia local? Porque esto es lo que una familia tiene. Una familia secular como la mía, como la tuya, tiene esas cualidades. ¿Por qué uno es miembro de esa familia? ¿Por qué alguien adquiere los derechos de esa familia? Y por qué alguien tiene esas responsabilidades sobre esa familia. Es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Qué es la familia de fe? ¿Qué es la familia? Para eso tenemos que entender primeramente lo que la palabra expresa sobre lo que es la iglesia. Porque esto es una iglesia. Y si vamos a los diccionarios bíblicos encontraremos que iglesia pues se puede definir como el edificio, el lugar donde se reúnen los santos, los fieles, los que profesan una creencia, una religión. Pero la palabra también va más allá, y en el original, en el griego, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que está conformada por dos palabras. Una es llamados y otra fuera. Es decir, la palabra iglesia representa a todos los que son llamados de afuera. Y cada uno de nosotros no pertenecíamos a esta familia, la familia de Dios, pero fuimos llamados de afuera para pertenecer a la familia de Dios. Para referir bien esto, hay dos cosas muy importantes o interesantes que debemos de entender. ¿Cómo entramos a la iglesia o cómo se nace en una iglesia? Veámoslo desde el punto de vista familia, ya lo decía hace un momento. Pero quiero tocar un punto muy importante. Yo, por ejemplo, nací del señor Jiménez y de la señora Rogelia Garnica. Y aunque yo nací de ellos dos, biológicamente se puede decir que pertenezco a ellos. Legalmente yo pertenecí a ellos hasta que fui registrado ante las autoridades del registro familiar y me dieron los apellidos de mi padre. En ese momento yo adquirí la pertenencia legal de esa familia. Pero recuerdo cuando éramos pequeños todavía, que por allá hubo una persona que no podía mantener y tener a su hija. Y anduvieron viendo la posibilidad de que a ver si alguien la adoptaba. Y recuerdo que mi papá y mi mamá dijeron, vamos a adoptarla. Estoy hablando entonces ahora de otro aspecto que es la adopción. Esta pequeña fue llevada a la casa, convivió con nosotros, era una mujer, imagínate, nosotros 6 hombres. Y la verdad es que no se halló en la casa. Y fue a lo mejor un golpe muy fuerte para ella convivir con 6 varones, que recuerdo que mi hermano Miguel, mis hermanos mayores, la mandaban y le decían, lava los trastes. Y ella no quería hacer nada. Y resulta que en lugar de lavar los trastes, los rompía.
rompía los platos, rompía las tazas. Y no, pues era un problema, era un enojo, una molestia que mis papás terminaron diciendo, no nos conviene o no se halla con nosotros, y la regresaron a su madre. Para ese momento no le habían dado legalmente la adoptación legal, vaya, no se había hecho ante las autoridades. Quiero decirte que en otros casos hay personas que han buscado adoptar y lo han logrado. Y cuando se les han asignado legalmente, han adquirido los apellidos de esta adopción. O si no, los apellidos, han adquirido los documentos legales que les acreditan como parte y miembros de esa familia. Son esas dos formas como uno se hace miembro de una familia. Quiero decirte que nosotros espiritualmente no éramos parte de la herencia o del pueblo de Israel. Quiero decirte que el pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios, la familia legal de Dios. Pero quiero decirte, como hace un momento te decía, que ellos fueron reconocidos como hijos cada uno hasta que entraban en el compromiso que Dios le pidió a Abraham que cumpliese. El compromiso de la circuncisión. La circuncisión representaba la pertenencia, el ser el pueblo de Dios, el ser los hijos de Dios. Y quiero decirte que los demás eran extranjeros advenedizos, como dice aquí la Escritura, como leíamos en Efesios. Extranjeros advenedizos. Pero quiero decirte que nuestro Señor Jesucristo nos dice en el primer capítulo de Juan, en el capítulo 1, nos habla de los versículos 12 en adelante, nos dice que a los suyos vino, ¿verdad? Vamos a leerlo como lo dice, pero no le recibieron. Juan capítulo 1, en el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, dice, de ser hechos, y dice, hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Aquí nos está refiriendo ser hechos hijos de Dios. Es decir, Él dice, ahora yo me comprometo a ser tu padre. Y como padre, Él cuida y busca la protección de cada uno de nosotros, el bien para cada uno de nosotros. Somos cristianos, sí, pero somos hijos de Dios. Efesios, como lo leíamos, dice, miembros de la familia de Dios. Como cristianos y como hijos de Dios, ahora te quiero referir que tenemos privilegios. Tenemos estos privilegios de que los beneficios que un hijo tenía, en el caso del pueblo de Israel, son los mismos beneficios que vamos a tener nosotros. Esos beneficios, todos los que habla la Escritura, son para regocijarnos, para alegrarnos, para gozarnos de que Dios no hace acepción de personas y que Dios no tiene consentidos, sino que Dios nos trata a todos por igual. Hijos legítimos e hijos adoptivos nos trata por igual. El libro de Efesios en el capítulo 1, ahora versículo 3, de hecho desde este capítulo nos expresa hablar hermosamente
de la bendición de ser hechos hijos de Dios. Dice en el versículo 3, bendito sea el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Y dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser, escucha, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Fue por su voluntad y por afecto hacia nosotros que Él nos ha adoptado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué nos adoptó? Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para la alabanza, y dice, de su gloria. Yo me regocijo porque Él, cuando nos vio allá en nuestra vida pasada, Él decía, yo quiero que seas mi hijo. Y para eso se entregó nuestro Señor Jesucristo, para adoptarnos por medio de su sacrificio. Versículo 7 de este capítulo 1 de Efesios dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo abundar, dice, o sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto, y te lo vuelvo a decir, se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Los que esperamos en Cristo. Y dice en el 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habido creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando dice fuiste sellado, quiero que entiendas y quiero que comprendas que Dios confirma la pertenencia, que Dios confirma el lugar, la posición que tienes como miembro de la familia de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros pertenecemos a esta gran familia que es Casa de Alabanza. Y hay quienes pertenecen a otras familias locales. Gloria a Dios porque tienen un Padre celestial y tienen una madre que es la iglesia local. Pero quiero decirte que hay en este mundo aquellos que hoy están en una iglesia y mañana están en otra iglesia y posteriormente estarán en otra iglesia. No tienen un padre, quizás digan mi padre es Dios, pero quiero decirte que no tienen un líder espiritual que los guíe, los guarde. Una vez un pastor le preguntó a una hermana que andaba de aquí, andaba de allá y andaba de allá, y le dijo, ¿por qué no se arraiga en la iglesia? Aquella hermana le dijo, yo pertenezco a la iglesia. Yo pertenezco a la iglesia universal de Cristo. Yo puedo ir a esta iglesia, ir a otra iglesia. Aquel pastor le preguntó, me parece muy bien, es maravilloso que tenga el concepto y bien definida la situación. Pero quiero hacerle una pregunta. El día que usted se ve en una adversidad, ¿a quién le busca? ¿Quién ora por usted? Porque usted pertenece a una iglesia invisible. El pastor invisible ora por usted. El pastor invisible le visitaría si estuviera en el hospital. ¿Quién le visitaría? Usted necesita un pastor físico, un pastor, un padre, se puede decir, espiritual. Quiero decirte que formar parte de la iglesia es algo muy importante y arraigarse en la iglesia
es algo muy importante. Porque cuando alguien se arraiga, es decir, decide ser parte de la iglesia, entonces adquiere responsabilidades para con los demás hermanos y de los demás hermanos para con uno. Hay responsabilidades. La Biblia nos habla de muchas responsabilidades que tenemos que cumplir. Quiero decirte que hay muchas cosas que tenemos que hacer. En la Escritura están plasmadas. Habla sobre el respeto hacia los líderes, hacia los pastores. Esos mandamientos no se cumplirían si no tuviéramos una iglesia local. Habla de la obediencia y el sometimiento. Habla del orar los unos por los otros. Todo hay un sinfín de cosas que nos habla de la Escritura que siendo parte de una iglesia local, nosotros vamos cumpliendo y vamos obedeciendo. El apóstol Pablo nos habla y nos dice que hagamos bien a todos y especialmente en Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice así que según tengamos oportunidad, mira, así que según tengamos oportunidad, dice hagamos bien a todos y dice mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente, te lo vuelvo a decir, a los de la familia de la fe. Significa que tenemos responsabilidades los unos para con los otros. Y si no somos miembros de la iglesia, si no somos parte de la iglesia, ¿cómo puedo tener responsabilidades y cómo pueden tener responsabilidades para mí? Es triste mencionarlo, no me lo tomen a mal, pero no sucede nada más en esta iglesia, sino en muchas iglesias. ¿Cuántas veces han llegado personas que no son de la iglesia y llegan pidiendo ayuda? Sí, es cierto que tenemos que hacer obra. Sí, es cierto que no tenemos que cuestionar y tenemos que ayudar, sí. Pero no es una responsabilidad de la iglesia. Mas, sin embargo, los hermanos de la iglesia son la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. No solamente son del pastor, no solamente son del líder, no solamente son del responsable. Todos y cada uno de nosotros tenemos responsabilidades los unos con los otros. Porque dice que así que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El libro de Efesios nos dice que somos creados para hacer buenas obras. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, hacer, ayudar, es responsabilidad de todos para con todos. Esta amada iglesia de verdad ha sido formada por Dios. Y damos gracias a Dios por todos los hermanos, todas las familias. Ha sido tan hermoso este año el tener una lista y darnos cuenta cuántos hermanos, cuántas familias tenemos registradas en la iglesia. Por todos y cada uno hemos orado. Algunos quizás no nos sepamos el nombre, pero los ubicamos por imagen o por alguna circunstancia característica. Pero les amamos a todos. Y quiero decirte que como familia de Dios, estamos bajo la sombra de sus alas. Un padre, un buen padre, siempre estará viendo por el bienestar de sus hijos. Un padre siempre estará deseando lo mejor. Quiero decirte que hay 4 aspectos muy importantes que quiero mencionarte como iglesia. Nosotros hemos sido formados en primer lugar por la salvación que Dios ha hecho a nuestras vidas. Todos y cada uno de los que estamos aquí, somos parte de la iglesia, estamos porque Dios ha salvado nuestras vidas. Pero también estamos aquí por nuestro compromiso que cada uno tenemos por ser miembros en plena comunión, se puede decir, de la congregación.
sabemos a quién nos dirigimos. Cada uno de nosotros sabemos que si hay un hermano, un líder, de acuerdo a la posición que tenemos en la iglesia, sea un joven, sea un niño, sea una mujer, sabemos que hay un líder. Y como miembros de la iglesia nos amamos, nos respetamos, nos apoyamos, nos ayudamos, obedecemos, porque hemos creado un compromiso al ser parte de la iglesia. Pero también tenemos nuestra misión como iglesia y tenemos nuestra práctica como iglesia. Y esto no es desconocido en la iglesia porque en nuestro boletín aparece la misión y aparece lo que practicamos. Como misión, nosotros aquí, la comunidad cristiana Casa de Alabanza, dependemos de nuestro Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, organizados para cumplir con el mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión que como iglesia tenemos. Pero quiero decirte lo que tenemos en práctica. Nosotros practicamos la adoración como obediencia a Dios en todas las actividades de nuestra vida. No solo la adoración física aquí en la iglesia de venir a alabar, adorar a Dios, sino en nuestra vida diaria. La alabanza a Dios en la totalidad de la enseñanza bíblica. La totalidad de los dones y la manifestación del Espíritu Santo y la reverencia y el orden. Nosotros tratamos que la dirección de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea siempre en la congregación. Quiero decirte que hay personas que a veces no se someten. Y no estoy hablando aquí de la iglesia. Quiero decirte que hace días platicaba acá con un pastor, no pastor, con un hombre, y me quería hablar un poco mal de su pastor. Y me decía todo lo que había trabajado en la iglesia y cómo de repente el pastor le empezó a quitar cargos y cosas. Y yo le decía, no sé, yo no quiero hablar mal ni quiero decir que el pastor esté mal. Pero lo único que puedo decir es que hay que hacer un análisis de qué ha sucedido. Si yo estuviera en su posición, yo haría un análisis. Si yo soy miembro de la iglesia y soy parte de la iglesia, yo tendría que platicar como un hijo platica con su padre. Si el padre de repente ya empieza a dejarle de dar por esto, aquello, el hijo puede decirle, oye papá, no me has dado lo de mi semana, a ver, ¿por qué ya no me quieres dar dinero? Y el padre le va a decir, porque eres un flojo, porque no haces esto, porque es aquello, porque te estoy disciplinando. Es lo mismo. Y yo le decía, si no hay razón para que se quiten los cargos o las cosas, pues hay que platicarlo. Pero eso de salirme de la iglesia porque ya me quitaron, eso no lo veo yo congruente. Y yo le decía muchas veces, ¿sabe qué sucede? Muchas veces se empieza a perder el respeto, se empieza a creer que uno tiene más autoridad que el pastor, se empiezan a hacer cosas que el pastor no mandó y a veces el pastor dice, aguas, no, aquí está pasando algo raro y empieza a limitar las cosas. Son muchas cosas que a veces suceden. Quiero decirte que en este aspecto no me quiero adentrar más a muchas cosas, pero quiero decirte que debemos de tener mucho cuidado. Como hijos debemos conducirnos como una familia se conduce. Tenemos a alguien responsable, tenemos a alguien que nos cuida y nos dirige, tenemos a alguien que nos enseña como mamá a veces es la responsable de estar al tanto de los hijos porque papá está trabajando. Así en la iglesia. Y nosotros tenemos que tener el cuidado de hacer las cosas. Le decía esto al hermano y te lo voy a decir a ti. No se puede vivir de una manera en que
pues agarro mis canicas y me voy. Si yo soy parte de la iglesia, la Biblia dice que somos miembros los unos de los otros, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y quiero llevarte a esto. Como miembros del cuerpo de Cristo, alguien puede ser un riñón, alguien puede ser el hígado, alguien puede ser una uña, alguien puede ser una pestaña, etcétera, etcétera, etcétera. Este cuerpo tiene infinidad de cosas de las cuales podríamos cada uno de nosotros ser. Pero ¿qué sucedería? Imagínate que un día mi hígado me diga, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser parte de tu cuerpo. Yo me voy a salir de tu cuerpo y me voy a ir a otro cuerpo. ¿Crees que eso va a funcionar? En primer lugar, este hígado que yo tengo no se puede salir por sí solo. No se puede salir. Para salir se necesita que alguien lo saque, que alguien lo expulse, que alguien lo quite de mí. Solamente así. Pero este hígado solo, ¿crees que puede sobrevivir? ¿Crees que va a permanecer por muchos años? Definitivamente no. A la falta de los demás órganos se va a morir, va a perecer. Pero si dijera este hígado me voy a ir a ese cuerpo, como si fuera así tan fácil un trasplante, ¿no? Se necesita la compatibilidad, que ese órgano pueda ser compatible con aquel organismo, aquel cuerpo. No es tan fácil de llegar y hacer un trasplante, poner uno ahí. Y el cuerpo es muy sabio. Cuando el cuerpo recibe un órgano que no le pertenece, que no era de él, el cuerpo lo sabe. Y por eso cuando se hacen trasplantes, bajan todas las defensas para que el organismo no trate de rechazar aquello que no le pertenecía. No, son unas cosas que ahora hemos aprendido o hemos visto con nuestro hermano el pastor Ricardo, en ese trasplante de riñón que le hicieron. No es tan fácil. Mira que eso quiere suceder. A veces los hermanos piensan que es muy fácil salirme de esta iglesia, irme a esta otra iglesia. Si tú perteneces a una familia, si ahí naciste, no te puedes ir nada más así porque sí. Dios te plantó en un lugar y tiene propósitos. Y no estoy diciendo este mensaje para decirte a todos y decirle a todos, no se vayan de la iglesia, se quedan aquí en la iglesia. Yo solo quiero decirte lo que es la realidad de las cosas. Permanecer, arraigarse, estar, trae bendición. Dice la Escritura en el Salmo 133 y con esto concluyo. Mirad cuán bueno. Mirad cuán bueno. Quiero que lo busques. A lo mejor te lo sabes de memoria, sí, pero quiero que lo busques y que lo leas. Y que lo leas ahí donde estás, en voz alta, que lo leas con quienes están. Todos juntos. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Juntos. Dice, en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. La barba de Aarón y baja, dice, hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Familia, Casa de Alabanza, hoy cumplimos, en este mes cumplimos, en este tiempo cumplimos 28 años. Dios no nos ha abandonado y Dios no nos va a abandonar. Y Él seguirá enviando bendición y vida eterna a todas nuestras familias en Casa de Alabanza. Cierra tus ojos. Aleluya. Vamos a orar. Voy a invitar al pastor Nahum para que en estos momentos oremos como parte de la familia Casa de Alabanza, como parte de la iglesia. Vamos a orar en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios por este aniversario más. La iglesia, la familia de Dios.
Oremos. Dios, Alabado eres. ha sido un Gracias te año damos. de Gracias prueba, te- como dice Deuteronomio 8. A tu Sigue, iglesia en general. sigue, Dice que siendo todo todas esto, y lo nuestras creemos, familias, en tu perfecta toda nuestra voluntad, madre. ha sucedido para probar lo que hay en el corazón de lo que se llama tu iglesia, de lo que nos preciamos de ser familia de la fe. Alabado eres. Así lo has dicho y así se ha ejecutado. Y sabemos, Dios, que en medio de tantas dificultades, tú tuviste a bien abrir corazones, mentes, voluntad en jóvenes, en hermanos, para que en menos de una semana, al no podernos reunir presencialmente, se provocó realizar los cultos de la manera en que se están haciendo. Y te lo agradecemos, Así es. porque podemos Sí, decir, no teníamos nada. Solamente la fe de que fuimos llamados para anunciar las virtudes Así es. de aquel que eres tú, que nos sacó de tinieblas a tu luz admirable. Y gracias, porque ahora podemos levantar el rostro y decir, Dios ha sido fiel. Sí, Y Señor. no solamente con nosotros, agradecemos el que de esta misma manera, por medio de redes, otras congregaciones, tu pueblo, se ha motivado para alabar y bendecir y exaltar tu nombre. Sí. Nosotros, con un propósito, hacer el culto, como es la invocación, la consagración, el cántico, la proclamación de tu palabra, el testimonio del Antiguo y Nuevo Testamento, el ofertorio, la oración, el llamado a la vida eterna. Y como se decía en la introducción, perdona nuestros yerros, faltas, errores, por no decir pecados, pero no han sido con la finalidad de transgredir tu ley. Ciertamente, el celebrar la Santa Cena, sé que a ti te agrada porque comiste, y eso lo cuestionaron mucho en ti, Señor Jesús. Con rameras, con borrachos come, pero te mostraste amoroso. Y sé que te agrada que la iglesia se reúna para hacerlo. Y sabes que en ayuno, oración, te hemos pedido que si ahí hemos cometido hierro y falta, que perdones. Pero no dejaremos de decir que tu cuerpo y tu sangre derramado en la cruz, todo aquello fue para otorgarnos bendición y vida eterna. Te agradecemos por el uso que has dado a cada uno de los miembros de Comunidad Cristiana Casa de Alabanza. Gracias por todos los ministerios, Señor Jesús. Así es. Sabes que nadie ha sido hecho a un lado, todos están en sus puestos. Y vendrá el momento glorioso que nos volveremos a reunir. Y entonces, como dice la Escritura, voz de júbilo y salvación Amén. habrá Sí. en la casa de alabanza donde Dios te exaltas. Gracias. Señor. Amén, Amén. amén, amén. Pues los avisos están señalados en los boletines. Disculpen, me dicen que soy muy emocionalista, pero un día le dije a Dios cosas no agradables, pero Él me dijo que me amaba
Y en base a eso he tomado la decisión de ser fiel. Y decía yo, los avisos ya están, se envían por el boletín, en las redes, y tomen en cuenta, hermanos. Próximo domingo tenemos nuestra reunión, pero inicia Semana Santa, lo que se llama Domingo de Ramos, la entrada a Jerusalén, cuando Jesús entró. Por cierto, el mensaje está titulado "Afirmó el rostro para subir a Jerusalén". Por el otro lado, también tendremos nuestra reunión de comunión o Santa Cena, jueves, y también tendremos viernes de crucifixión, 10 de la mañana se transmitirá el mensaje, y domingo tendremos el domingo de Semana Santa tendremos el culto de resurrección. Tomen en cuenta los avisos y vamos a participar del ofertorio y darle a Dios de lo que nos ha concedido y nos ha dado. Y la Escritura nos enseña cuando Pablo a los Corintios les escribe y les dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad, porque Dios dice, Dios. Yo hago mucho esos énfasis, porque a veces se anda tocando la puerta de los creyentes para decirle, no te olvide tu diezmo o tu ofrenda. Inclusive piden el talonario, la escritura del pago, para demostrar cuánto gana. Dice la Escritura, Pablo a los Corintios, establece que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice, y poderoso es Dios, y poderoso es Dios, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre dice todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Padre, en esta hora, agradecidos, venimos dándote esa honra a tu debido nombre, el de Yahvé Jireh, el Dios que provee. Tú, Señor, fortaleciste nuestro ser para realizar las actividades que provocaron esta bendición económica. Sabemos que la multiplicarás en las manos de los dadores alegres, como lo dices, pero también en el alfolí y la administración de la iglesia. Ahora, Señor, sabemos que en esa bendición caminamos, y gracias, porque no puede detener la escasez, la pobreza o la deuda, la bendición que abundantemente derrama sobre los que creemos. Así lo dijiste, probadme ahora en esto, abriré las ventanas del cielo, y gracias porque lo harás, derramarás bendición hasta que sobreabunde. Gracias. Amén. Como decía, los avisos están en el boletín y nos vamos a despedir. Pronto tendremos alguna reunión, hermanos, me conocen, saben, y invitada hasta la familia, pero tenemos que tener las precauciones, como siempre, delante de Dios y socialmente delante de los hombres. Entonces, estemos pendientes, próximamente podremos quizá ya reunirnos, pero lo haremos, vuelvo a repetir, cuando la situación esté a modo, ¿sí? Y gracias damos nuevamente a todos los pastores que nos han visitado, conferencistas, hermanos que han apoyado campamentos. No, ¿qué les puedo decir? Recuerdo tantas cosas, niños corriendo, pero pronto, lo sé, nos volveremos a reunir. Oremos. Padre, te damos muchas gracias
porque sabemos que en ti está la bendición. Como compartía mi hermano Juan Pablo, ciertamente nos llamaste con ese propósito. Y como algún día dijimos, estando juntos, los hermanos, mi padre, mi madre, ay de nosotros si no predicásemos el Evangelio. Gracias por la vida de Bernardo Garnica, mi bisabuelo, que por allá en 1860 y tantos te conoció y te recibió como Señor y Salvador y defendió su fe, aún ofreciéndose y diciendo: si van a matar a cristianos, crucifíquenme a mí, yo quiero ser el primero. Gracias, porque eso corre por nuestras venas. Y si te hemos fallado todavía o no hemos hecho lo suficiente, danos esa fuerza para hacerlo, y que la bendición tuya sea sobre toda tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa y América, y donde quiera que se encuentre tu pueblo. Bendiciones en Cristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. Recuerda seguirnos mandando tus peticiones al correo casadealabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. Y antes de irte, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones al instante. Cristo te ama. Te esperamos la próxima semana.